En artes marciales siempre, tú sabes, siempre ha estado la duda de qué pasa si un karateca pelea con un judoka. Y lo que hizo el campeonato UFC fue decir, vamos a averiguarlo. Es en una jaula, es en un octágono. ¿Sabes la imagen? Ya sabes pelear en una jaula. Todos dicen, ¿qué dices? ¿Estás loco? Las MMA han crecido hasta convertirse en uno de los deportes más grandes del mundo. La acción dinámica y las consecuencias brutales parecen estimular esa parte reptiliana de nuestro cerebro que se siente atraída por la violencia de alto riesgo. La violencia es una parte muy real de la vida. Violencia controlada y consensuada. ¿Qué tiene de malo? La gente muere, ¿sabes? Todos mueren. La gente muere todos los días, ¿sabes? Probablemente sea más emocionante morir en una competencia que morir, ya sabes, como un anciano haciéndose pis en la cama en algún lugar. Sin embargo, esta no es la única razón por la que la gente ama las MMA. El caos impredecible dentro del ring viene acompañado del mismo desorden fuera de él. Desde negocios turbios al estilo del propio Don King, hasta peleadores que le dan la vuelta a la situación con los fanáticos que intentan exponerlos. Ya sea que los peleadores sufran daños cerebrales que les cambian la vida o que les paguen una miseria por el privilegio, las MMA ciertamente no están exentas de controversias. Maneja con calma ir a casa para tratar de intentar, una vez más, conseguir una pelea con un arma de nuevo. Oh, no lo creo. Árbitro. La CTE, encefalopatía traumática crónica, mejor definida como daño cerebral, es una enfermedad neurodegenerativa que a menudo se asocia con traumatismos repetitivos en la cabeza y representa una amenaza significativa para la salud a largo plazo de los peleadores. Todo se reduce a ser noqueado. Cuando ves a alguien, ¡pum!, que lo noquean, cae al suelo. Los ojos se le van hacia atrás y no despierta durante 2 minutos, Todos lo ven. Vaya, el público animando en las gradas, todos levantándose y es una buena pelea. Y le están dando la mano al tipo y todo sigue su curso. Y realmente la preocupación que nadie ve es el daño que se le está haciendo a esta persona. Entonces, ¿por qué correr el riesgo? ¿Cuánto sabemos sobre la CTE y qué se puede hacer para mitigarla? Abordamos todo esto y más mientras profundizamos en la batalla invisible entre los artistas marciales y sus propios cerebros. La CTE, también conocida como demencia del boxeador, es una condición cerebral progresiva que se cree es causada por golpes repetidos en la cabeza. Con el tiempo, los impactos repetidos pueden llevar a una acumulación de proteínas anormales en el cerebro. Los síntomas de la CTE pueden ser variables, pero a menudo incluyen un cambio de personalidad, un cambio de comportamiento, tal vez alteraciones del estado de ánimo como la depresión. Hay cosas como la agresión y comportamientos violentos, impulsividad, un temperamento explosivo. Joel Lockwood encontró 5 estudios que estimaban que entre el 28% y el 46% de todas las peleas terminaban como resultado de un knockout o knockout técnico, lo que significa que, en el mejor de los casos, 1 de cada 4 peleas que vemos el sábado por la noche termina con alguien experimentando una lesión cerebral por conmoción. Entonces, ¿qué tan común es este problema? ¿A qué ejemplos podemos señalar? Bueno, en 2012, los médicos le diagnosticaron demencia degenerativa, un tipo de CTE. Está causada por golpes repetidos en la cabeza. Gary Goodridge ha sido muy abierto sobre el impacto que las peleas han tenido en su vida desde que se retiró. La discapacidad mental es algo enorme. Me ha dejado incapacitado. ¿Recuerdas eso? ¿Estuvimos aquí en esos? No, fue en Los Ángeles. No lo recuerdo. Eso fue hace 4 años. ¿Cómo dirías que ha cambiado tu condición en los últimos 4 años? Oh, ¿sabes qué? Ha empeorado. Kat Zingano también se encontró luchando con síntomas de trauma cerebral y descubrió que la UFC no fue de mucha ayuda para asistirla. Mi memoria era... Y todas estas eran cosas de las que fui a hablar con la UFCPI, porque yo estaba como, no sé qué hacer. Bien. Como que yo quiero pelear. Me ofrecieron pelear contra Chris Cyborg en 145, dinero de mi propio bolsillo tratando de resolver esto porque nada de esto lo cubre la UFC, especialmente porque, ya sabes, no es algo que haya firmado en una pelea y... Así que aunque claramente vino de esa pelea, ¿igual no te lo cubren? ¿Qué? Y luego está el deterioro del habla de Nam Pham. Probarlo en mi escuela, la Maru Academy. Hoy tuve 10 menos, 10 horas más. Una ex peleadora reciente de UFC que apareció en las noticias fue Julie Kedzie.
Después de retirarse de las artes marciales mixtas en 2013, se informó que Coetzee sufrió de depresión, ansiedad, hiperactividad, impulsividad y falta de sueño desde que terminó su carrera como peleadora. Todos estos son síntomas de encefalopatía traumática. Y a finales de 2023, Coetzee aceptó donar su cerebro para investigación después de su muerte. Cabe destacar que Julie nunca sufrió una sola derrota por nocaut y aún así experimenta las repercusiones de una lesión cerebral traumática. ¿Pero cómo es posible esto? Bueno, ahora las investigaciones muestran que incluso un impacto en el cerebro tan inocuo como cabecear un balón de fútbol puede considerarse un episodio subconcusivo. Esto significa que, aunque nunca seas noqueado, aún puedes experimentar lesiones cerebrales significativas por golpes repetidos en la cabeza. No creo haber tenido nunca una lesión cerebral traumática por una pelea. Algo importante a recordar en todo esto es que son peleadores profesionales. Saben que están arriesgando sus vidas a cambio de una compensación económica. Entonces, ¿cuánto les pagan? La respuesta corta, no mucho. Vengo por el dinero, pedazo de... La UFC posee aproximadamente el 90% del mercado, tanto nacional como internacional, en MMA. Esto les da control no solo sobre los peleadores en su plantilla, sino también sobre el crecimiento potencial de otras promociones. A pesar del enorme crecimiento de las ganancias de la UFC año tras año, el pago a los peleadores no se correlaciona con este aumento. De hecho, se podría argumentar que, como los peleadores ya no pueden llevar sus propios patrocinadores, en promedio ganan menos que hace 10 años. Esto necesitan crecer. Todo esto tiene que crecer en conjunto. Nuestras vidas están en juego. La atención médica debe ser atendida. Nuestra salud debe ser cuidada. Incluso potenciales superestrellas como Paddy Pimblett están firmando contratos básicos de 12 y 12. Y claro, pueden recibir bonificaciones, pero eso implica asumir más riesgos. Solo echa un vistazo a los peleadores que han recibido más bonificaciones en la historia de la UFC. Observa cómo cada uno de los nombres en esa lista también ha recibido una cantidad significativa de daño. Entonces, ¿vale la pena pelear? Para algunos. Les preguntamos a los peleadores por qué pelean. Algunos lo aman, algunos fueron acosados y otros no tienen nada más. Pero la respuesta más común... Estoy peleando por dinero. Muéstrame el dinero. Gana 100,000, bebé. Y la UFC lo sabe. Saben que la mayoría de las personas de las que reclutan suelen estar desesperadas y tener problemas económicos. Incluso se puede ver cómo puede frustrar a la UFC cuando un peleador ya ha ganado suficiente dinero y a sus ojos parece estar demasiado inactivo. Ellos entienden lo mucho más difícil que sería para ellos organizar peleas si todo el plantel ganara suficiente dinero como para no necesitar pelear a demanda. Creo que Francis está en un punto ahora mismo en el que no quiere asumir mucho riesgo. Siente que está en una buena posición. Esto, por supuesto, plantea una pregunta sobre la autonomía individual. Si una persona quiere pelear y buscar la grandeza, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Llévanos dentro de esa mentalidad. Cuando alguien te dice qué hacer y lo que deberías hacer, bueno, ¿cómo te hace sentir eso? Por eso creo que soy peleador, porque nunca he podido dejar que alguien me diga qué hacer, ¿verdad? Los trabajos de verdad son... Después de todo, hay cientos de deportes extremos y pasatiempos que ponen en riesgo la vida, y no impedimos que la gente participe en ellos. Seguramente, si alguien es plenamente consciente de todos los riesgos, entonces, en última instancia, es su decisión entrar a la jaula, y parece que la mayoría de los peleadores, al menos en las ligas profesionales, son muy conscientes de los peligros de pelear. Mi récord es 9-1-1. Sé el daño que este deporte puede causar y cuáles son las consecuencias, pero sé en lo que me estoy metiendo. Yo elegí pelear. Sí, y simplemente sé para qué me apunté. Simplemente no quiero, obviamente, no quiero ser como alguien con mandíbula de cristal cuando tenga como 40 años y siga peleando por casi nada y todavía esté tratando de sobrevivir recibiendo knockouts en cada pelea. Quiero lograr grandes cosas y siento que lo único que sé hacer para lograr grandes cosas es pelear. Me hace sentir vivo. Siento que es como una terapia para mí y de alguna manera es como paz. Aunque algunos menos. Palabras de vuelta para mí porque no sé nada sobre este trauma craneal, no sé nada sobre una conmoción cerebral, no sé nada sobre el desgaste, no sé nada al respecto. Pero, ¿por qué los peleadores están dispuestos a asumir este riesgo en primer lugar? Cuando observamos la demografía de los peleadores en la plantilla de la UFC, vemos que la mayoría proviene de entornos de clase baja y eligieron pelear porque no tenían otras oportunidades.
5 años tenías, estaba barriendo el piso y pensé, hombre, esto no es para lo que estoy hecho. ¿Cómo? Se supone que debo ser algo grande. Pero todos a mi alrededor decían, no, esto es lo que haces, vives en este pueblito y sigues las reglas. Él profundizó en cómo fue crecer en Stockton sin una figura paterna en casa, teniendo que cuidar de Nate y ser la cabeza de familia, y en que no le gustaba pelear ni el daño que eso te causa. Pero como ya hemos comentado, el pago a los peleadores está en crisis, lo que implica que aquí se está jugando un truco, una especie de ilusión, si se quiere, un espejismo de una posible gloria que se les muestra a jóvenes peleadores hambrientos como si fuera una zanahoria, y una vez que intentan alcanzarla, desaparece. En el famoso poema de Wilfred Owen, Dulce et decorum est, Owen describe la horrible realidad de la guerra y cómo se compara con lo que se les vendía a los jóvenes en aquella época. Si pudieras oír a cada sacudida la sangre burbujeando desde los pulmones corrompidos por la espuma, obscena como el cáncer, amarga como el bolo de llagas viles e incurables en lenguas inocentes, amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo a los niños ávidos de alguna gloria desesperada. La vieja mentira, dulce decorum est pro patria mori. La vieja mentira de la que Owen habla aquí es que es dulce y honorable morir por la patria. Pero ¿por qué mencionamos esto? Bueno, los paralelismos entre pelear y la guerra a menudo no los expresan los críticos de la práctica, sino los propios luchadores. Nosotros no. Si uno de nosotros va a la guerra, todos vamos a la guerra. Bueno, chicos, voy a ir a la guerra por ustedes. No planeo guerra. Será una guerra sangrienta. Y va a ser una guerra absoluta y vamos a estar agradecidos. Esto es el arte de la guerra. A pesar de todo lo que sabemos sobre los horrores de la guerra, nuestros gobiernos siguen teniendo éxito reclutando nuevas tropas para sus líneas del frente. Esto se debe a que la vieja mentira todavía nos la venden hoy en día. Pero no a todos nosotros. En concreto, los anuncios tienden a vender el estilo de vida militar a los jóvenes y marginados. Dejé la escuela a los 16, me rompí el brazo, robé un banco. A los 18 trabajaba de noche en el castillo. Claro, nací en Carlisle, pero me hice en la Marina Real. Hoy en día vemos una representación similar con los luchadores de la UFC. A ellos se les vende un camino violento y glorioso hacia la inmortalidad, y algunos parecen lograr ese sueño. Pero para la gran mayoría que no lo consigue, es solo cuestión de tiempo antes de que la propia vieja mentira de la UFC se revele. No quiero ser un héroe. No, nosotros nos encargamos, Max. Hago. Es campeón. No lo tengo. Eres un campeón, hazlo. No lo tengo. Basta, eres un campeón. Resulta que si tomas a un hombre pobre y sin educación y lo convences de que algún día será campeón mundial y millonario, estará dispuesto a arriesgarlo todo en ESPN por $12,000. Por supuesto, la mayoría de los luchadores nunca se convierten en campeones ni en superestrellas. Cuando la mayoría de los luchadores se dan cuenta de que les han vendido esta mentira, ya es demasiado tarde. Ya han sido masticados y escupidos por la máquina de los deportes de combate, quedando en la ruina, con pocas habilidades útiles para trabajar y con posible daño cerebral. Algunos luchadores parecen estar en paz con el hecho de que podrían sufrir CTE en el futuro, ya sea porque creen que simplemente no les pasará a ellos, o que si sucede habrá valido la pena, porque serán campeones. Pero como todos sabemos, cualquiera puede ser atrapado. Siempre sentí que estaba ganando la pelea y me atraparon. Anderson, ¡oh Dios mío! ¡Le dieron un golpe! ¡Mira el estado del campeón! ¡Lo lanza cerca de la puerta! Lo ha lastimado 3 veces en los últimos 60 segundos. Y si cualquiera puede ser atrapado, la vida de cualquiera puede cambiar. Hola. ¿Sí? Fui boxeador profesional de Puerto Rico. Y yo me encontraron lesiones en el cerebro, lo que llevó a más estudios y se descubrió que tengo demencia. Creer que vas a sobrevivir a esta prueba sin salir herido es como creer que eres invulnerable a las balas. No quiero ese tipo de vida para mí. Quiero ser el mejor peleador de todos los tiempos. La razón por la que ambas estrategias de reclutamiento funcionan es porque estos jóvenes suelen estar desesperados por encontrar una salida a la monotonía de sus vidas cotidianas. Quieren cumplir con las expectativas que tienen sobre lo que debe ser un hombre, y tanto la guerra como la lucha encajan en ese criterio. Están dispuestos a arriesgar su salud e incluso sus vidas en el altar de la gloria, pero ambos están sirviendo a los caprichos de hombres más ricos. Pero ese es el punto. El daño cerebral no debería ser tan barato. No debería ser tan barato. Salvo un cambio drástico en las reglas, un fármaco milagroso o algún procedimiento médico aún desconocido, se puede hacer muy poco para que la lucha sea segura. Es como fumar.
No hay una forma segura de hacerlo. La única manera de que la encefalopatía traumática crónica tenga sentido es que finalmente valga la pena el riesgo. Cuando Nick Diaz se preparaba para su más reciente regreso contra Robbie Lawler, la gente debatía si el habla de la leyenda ya comenzaba a arrastrarse. No me gusta que hagas eso. Si me observo a mí mismo y tú haces eso, yo pienso, ¿por qué? Bueno, tienes que alimentar a tu familia. Pienso, bueno, yo ya alimenté a la mía. ¿Sabes? Sí es bueno para él. Después de ver esa entrevista contigo, la verdad es que me quedé un poco preocupado. Yo pensé, hombre, quizá este tipo tendrá algún daño por CTE aquí. ¿Qué está pasando aquí? Sin embargo, lo que sorprendió a quienes habían seguido la carrera de Nick no fueron síntomas evidentes de daño cerebral, sino que él sentía que no tenía nada que mostrar por ello. Si tienes 36 años y sigues hablando de estar atormentado, de estar molesto y de seguir viviendo los problemas que ya articulabas con fuerza hace 5, 10, incluso 15 años, eso es un problema. Para mí fue que, aunque no sonaba igual, seguía diciendo muchas de las mismas cosas. Después de años de pelear, recibir golpes y sufrir las consecuencias, la parte más triste no es que Nick esté luchando con su salud. Él, como todos los peleadores, sabía en lo que se estaba metiendo. No, la parte desgarradora es que, a pesar de ser considerado una leyenda del deporte, Nick no cree que haya valido la pena. Por lo tanto, la solución no es culpar a los peleadores por no darse cuenta de que eran parte de los elegidos, ni debilitar las artes marciales mixtas o siquiera cambiar su reglamento. La UFC les dice a los aspirantes a peleadores: este es un lugar para los mejores del mundo. Si das todo de ti en la pelea, serás recompensado. Una meritocracia definitiva. Quizás ya es hora de que eso sea verdad. Nate, ¿qué les dirías a los niños que aspiran a ser peleadores de la UFC? No te dejes golpear. Si quieres triunfar en las MMA, solo hay un lugar donde puedes encontrar fortuna, fama y legado. Esto es lo que están dispuestos a hacer dentro del octágono para aportar el oro de la UFC. Este es el momento más grande de tu carrera como peleador. En 2022, la UFC registró un nuevo récord de $387 millones en ganancias. Voy por el dinero, pedazo de... Mientras recortaba el pago a los peleadores en $32.8 millones. Yo conduzco Uber. Participo en algunos torneos de Jiu-Jitsu para ayudarme. Entonces, ¿qué hicieron los peleadores al respecto? Una demanda colectiva no solo proporcionó información valiosa sobre las finanzas de la UFC, sino también una oportunidad para que sus atletas cambiaran para siempre la dinámica entre ambos. Pero, como aprenderás a lo largo de este video, la UFC siempre gana. ¿No te gusta la forma en que pagamos a nuestros peleadores? ¡Qué pena! Cuando estaba bajo la propiedad de Zuffa, la UFC operaba como una empresa privada, manteniendo gran parte de sus asuntos financieros en secreto. Sin embargo, con la llegada de nuevos dueños y en medio de una demanda colectiva, esta información ahora se hizo pública. Pero el debate ha terminado. Tenemos documentos judiciales año tras año con la intención expresa, escrita en lenguaje claro, por parte de la UFC, diciendo: queremos mantenerlo en aproximadamente un 20%. Según la demanda, la UFC posee aproximadamente el 90% de la cuota de mercado tanto nacional como internacional en las MMA. Esto les da un control increíble sobre los salarios dentro de ese mercado, ya que limita el crecimiento potencial de cualquier nueva promoción. En 2019, otra demanda mostró que, incluso si Bellator destinara todos sus ingresos al pago de los peleadores, solo podría pagar la mitad del salario promedio de la UFC. Mientras tanto, los salarios solo representan alrededor del 20% del gasto de la UFC, lo que hace imposible competir contra ellos. Para ampliar aún más la brecha entre la UFC y otras promotoras, Dana hizo contraprogramación. Cuando Affliction organizó su primer evento de pago por evento, Dana programó al campeón Anderson Silva para noquear a James Irving en televisión abierta y así arruinar los números de Affliction. A la UFC no le gustó que nos metiéramos en el negocio de las MMA. En realidad no estábamos buscando competir con ellos. Solo queríamos vender algunas camisetas y todo iba bien hasta que se volvió una cuestión de competencia y entonces... Ya sabes, las cosas empezaron a desmoronarse. Ahora estamos enfrentándonos a un tiburón y nosotros somos peces dorados. Hoy en día, la UFC posee al 88% de los 10 mejores peleadores del mundo en todas las divisiones y al 74% de los 25 mejores, lo que hace imposible que alguien encuentre la competencia necesaria para ser clasificado como número 1 sin firmar con la UFC.
Dana lo dijo él mismo. Cualquiera que pensara que podía competir era un estúpido. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos buscar a un par de otros conductores y empezar nuestra propia liga de carreras y competir con NASCAR. ¿Alguien quiere unirse conmigo? Por supuesto que no quieren. Parece la idea más estúpida de todas, pero la gente piensa que puede hacerlo con la UFC. Si una promotora se hacía demasiado grande, Dana la compraba. Si no podía comprarlos, compraba a su talento. Y si no podía comprar a su talento, usaba su plataforma para devaluarlos rápidamente. Y luego escucho tonterías, que la razón por la que se fue a One FC es porque, escuchó que yo quería que fuera a World Series of Fighting. Me da igual a dónde vaya. Y luego fue y venció a Fabricio Werdum. Perdió contra Werdum. O sea, se perdió contra Werdum, perdió contra Silva y perdió contra Dan Henderson. Ya sabes, vienen a mi Twitter y dicen, le faltas el respeto al mejor peleador de todos. Escuchen, ustedes han estado viviendo el mito por demasiado tiempo. Para entender la situación en la que se encuentran hoy los peleadores de UFC, necesitamos examinar la experiencia de los boxeadores de hace décadas y los infames tratos de Don King. Oye, Don, ¿por qué le robaste a Mike Tyson y a Muhammad Ali como Barack Obama nos robó a nosotros? Porque los amaba y pensé que era tan bonito que me dieran la oportunidad de hacerlos ricos para poder robarles, porque eran pobres cuando llegaron a mí. No había nada que robar. Entre los muchos negocios turbios de Don King estaba el control que ejercía sobre los cinturones de título, tanto como promotor como manager. Si uno de sus boxeadores se convertía en campeón, King insistía en que cualquier boxeador que quisiera pelear contra su campeón debía primero firmar bajo su gestión, lo que en la práctica le daba derechos de promoción sobre cualquier futuro título mundial en esa división. Esto suprimía los salarios de los boxeadores y los obligaba a firmar contratos coercitivos que entregaban la mayor parte de su dinero a King. Con mi hermano negro, él simplemente es un hombre malo, realmente un hombre muy malo. Te maltrataba y él mataría a su madre por $1. Para poner fin a esto, se aprobó la Ley Ali, que separó por ley los títulos mundiales y los promotores, lo que significa que los títulos mundiales pasaron a ser organizaciones independientes, como la OMB y la AMB. En teoría, los boxeadores pueden escalar en los rankings de estas organizaciones para convertirse en retadores obligatorios, y luego los promotores compiten para ver quién organiza la pelea. Los ingresos son de ellos, no es mío. Yo brindo un servicio. No debería ser dueño de los ingresos que Anthony Joshua genera en la pelea. ¿Por qué debería serlo? Como un deporte nuevo y separado, las MMA no están sujetas a estas mismas restricciones, lo que significa que pueden ser dueños tanto del título mundial como de los derechos exclusivos de cualquier peleador en la plantilla. Dana White incluso solía manejar a peleadores como Tito Ortiz, pero ya no lo hace debido al evidente conflicto de intereses. Sin embargo, Dana sí desarrolla relaciones con otros representantes y promotores para que actúen como intermediarios al momento de firmar nuevos talentos. Y nadie quiere verse a sí mismo como una liga de desarrollo para la UFC. Acéptenlo. Todos ustedes son ligas de desarrollo para la UFC, ¿de acuerdo? Tomen como ejemplo al presidente y propietario de Cage Warriors, Graham Boylan. Boylan no solo es dueño de una promotora que distribuye sus propios títulos, él también representa a peleadores dentro de esa promotora y, como era de esperarse, los luchadores que Boylan maneja a menudo se convierten en campeones de Cage Warriors y luego son promocionados como tales una vez que firman con la UFC. Uno podría suponer que esta relación entre Boylan y la UFC al menos beneficiaría al peleador. Sin embargo, incluso grandes nombres bajo la representación de Boylan, como Paddy Pimblett, aún firman contratos mínimos de $12,000 por presentarse y $12,000 por ganar. Entonces, ¿por qué los peleadores siquiera se molestan en firmar con representantes? Es como, la UFC quiere a Sean O'Malley, voy con su representante. Su representante se queda con 20%, 15% por contarme del trato, sin hacer nada. Dicen, oye, llamó UFC, ¿quieres hacer este trato? Te digo, claro. Si un peleador es del Reino Unido, su mejor oportunidad de que la UFC lo note es firmar con Cage Warriors. De hecho, más del 95% de todos los peleadores británicos que actualmente están en la UFC alguna vez firmaron con Cage Warriors. ¿Y cuál es la mejor manera de entrar a Cage Warriors y pelear por un título? Tener a su presidente, Graham Boylan, como tu representante. Bueno, la otra parte es que el representante termina actuando como un portero para la UFC, donde los encargados de hacer las peleas luego miran al representante como diciendo, ya sabes, muéstrame lo que tienes.
A cambio de firmar nuevos talentos con contratos económicos, Dana White y la UFC transmiten los eventos de Cage Warriors en Fight Pass y promocionan la organización filial en su página de Instagram, lo que aumenta la popularidad y los ingresos de Cage Warriors, convirtiéndolo en un negocio mucho más exitoso para Graham, sin hacer algo tan evidente como entregarle un cheque por todos los peleadores que firman a un gran descuento. Por ejemplo, en el boxeo, no puedes ser representante y promotor al mismo tiempo. No puedes. Y ese es el problema que mencioné la semana pasada con Graham Boylan, quien maneja a todos estos peleadores, los firma para Cage Warriors, los firma para su equipo de representación y luego los canaliza hacia la UFC. Sin embargo, no es solo Cage Warriors y el Reino Unido los que están atrapados en el estrangulamiento de la UFC. Muchos países tienen una dinámica similar, con un evento regional principal que actúa como su canal hacia la UFC. Pero ¿cuáles son los argumentos a favor de la UFC? Después de todo, los peleadores aún ganan más que la persona promedio y solo pelean un par de veces al año, ¿verdad? Así que, esto es lo que gana un peleador de la UFC en comparación con el ciudadano promedio de Estados Unidos. Sin embargo, es importante recordar que los peleadores tienen los mismos gastos que cualquier otra persona, pero además deben pagar entrenadores, compañeros de sparring, nutricionistas, fisioterapeutas y otros costos asociados a ser un atleta profesional. Y los informes del abogado regulador deportivo Eric McCracken muestran que la carrera promedio en la UFC dura entre 31 y 41 meses. Y como no existe un plan de pensiones en la UFC, su bolsa debe durarles no solo ese año, sino el resto de sus vidas. Y es algo que yo le decía a mi esposo como, todos te quieren cuando estás en el ring o en el octágono y estás peleando, pero ¿alguna de esas personas va a estar ahí para ti o siquiera pensará en ti un segundo al día cuando tengas 90 años y sigas lidiando con todo lo que has hecho? Pero ¿qué hay de todo el impulso promocional que reciben los peleadores? La carrera de Alex Pereira recibió un impulso enorme, pasando de debutante a campeón en solo 12 meses. Y es completamente nuevo. Aunque este impulso es real para algunos atletas, muchos logran largas rachas de victorias solo para nunca recibir la oportunidad de pelear por un título. No solo la cantidad de apoyo que recibe cada peleador es muy diferente, sino que a veces es difícil ver cómo algunos días de prensa pueden considerarse promoción en absoluto. Así que imagina eso, estás arrasando, quiero decir, destruyendo a todos en la división y de repente el CEO o el jefe dice, voy a eliminar esa maldita división porque no está generando dinero. Pero todo esto tiene en cuenta los bonos. Dana, 60,000 bebé, por favor. Quiero decir, todos hemos escuchado sobre los bonos de vestidor que se les dan a los peleadores tras bambalinas por buenas actuaciones, ¿verdad? Te llevaste el desempeño de la noche. ¿En serio? Vaya, hola. Te llevaste el desempeño de la noche. Sí. Wow. Te llevaste la pelea de la noche. No puede ser. Te lo juro por Dios. ¿Hablas en serio? Hablo en serio, hermano. Estás mintiendo. Te lo juro por Dios. ¿Estás mintiendo? No, te lo juro por Dios. ¿Qué? Bueno, el pago salarial del 20% expuesto por la demanda antimonopolio en realidad incluye muchos de estos bonos, y los peleadores argumentan que los bonos ni siquiera cubren lo que deberían estar recibiendo en primer lugar. La empresa está creciendo un chingo y están implementando otros pequeños bonos estúpidos, $5,000 aquí, $5,000 allá, $50,000. Llevamos atascados en esta mierda durante 20 malditos años. A pesar de esto, ¿no ganan mucho dinero los peleadores que están en la cima? ¿Por qué debería un peleador de las preliminares, del que nadie ha oído hablar, ganar más dinero del que genera? Bueno, el acuerdo de distribución de la UFC con ESPN significa que tienen que organizar cierta cantidad de eventos cada año. Estos eventos deben incluir muchas peleas para permitir suficiente tiempo para los anuncios. Esto significa que tienen que incluir peleas más pequeñas a lo largo de la noche. ¿Cuál es el valor de un peleador? Un peleador individual casi no tiene valor generalmente porque son muy intercambiables. Pero en conjunto, sí sabemos su valor. Es al menos 300 millones para ESPN. O estás en la transmisión y vendemos anuncios durante ella o no lo estás. Y esa es simplemente la diferencia. Pero si los peleadores de la UFC están tan molestos por el pago, ¿por qué no pelean o esperan a que termine su contrato y se van a otro lugar? Incluso si las promotoras tuvieran los medios para pagarle más al peleador promedio, los contratos de la UFC hacen que sea muy difícil irse. Estos contratos permiten que la UFC añada cláusulas de prórroga, como extender la duración del contrato 6 meses si un peleador rechaza o no puede aceptar una pelea.
Les permite congelar el contrato indefinidamente en caso de retiro o lesión. No solo el contrato promedio dura más que la carrera promedio, sino que la UFC también tiene un año para igualar cualquier oferta que reciba un peleador una vez que termina el contrato. Todo esto hace que dejar la UFC no solo sea financieramente difícil, sino también perjudicial para la ventana atlética de competencia de un peleador. Así que, cuando se anunció que no solo los peleadores habían tenido éxito en presentar una demanda colectiva contra la UFC, sino que el juez estaba expresando públicamente su apoyo a su favor, la esperanza estaba en el horizonte. Los peleadores estaban a punto de cambiar no solo la UFC, sino el panorama de las MMA para siempre. Pero entonces todo se detuvo abruptamente. La UFC y los demandantes, un grupo de peleadores en una demanda colectiva, han llegado a un acuerdo. Sí. En marzo de 2024, los peleadores y sus representantes acordaron un acuerdo de $335 millones. El acuerdo establece un pago en efectivo que suma un total de 335 millones a un fondo de liquidación de la UFC. Aunque esto es mucho dinero, palidece en comparación con los 4.500 millones que podrían haber recibido si hubieran ido a juicio. Pero lo que diría es que este es un día muy oscuro para todo el deporte, y en particular para sus participantes más vulnerables. La razón por la que esta suma no representa una gran victoria para los peleadores es porque tuvieron la oportunidad de cambiarlo todo, y una vez que el dinero del acuerdo se reparta, muchos encontrarán que su parte es decepcionante considerando lo que estaba en juego. Hay aproximadamente 1.200 peleadores que podrían haber recibido dinero. Esto termina... Y algunos recibirán más que otros, pero en promedio son unos 280,000 por peleador, menos un 30% en total. Se puede calcular. De hecho, otra manera sencilla es sumar todos los ingresos que obtuviste durante el periodo relevante como peleador y tomar el 22, alrededor del 22 o 23% de eso. Esa debería ser la cantidad de tu compensación por ese tramo. Aparte del pago y unas pocas enmiendas temporales al contrato que solo debían cumplirse durante los próximos 5 años, la UFC logró cerrar sus puertas a futuros acuerdos. Deberías renunciar. Tienes que renunciar a la oportunidad de unirte a cualquier futura demanda colectiva. Si no se establece un sindicato o no se extiende la ley Ali a las MMA desde el boxeo, la paga de los peleadores simplemente será la que es por el futuro previsible. Sin una intervención regulatoria en un espacio que, relativamente hablando, está muy poco regulado como lo son las artes marciales mixtas, no es posible competir con la UFC. Han alcanzado un estatus de monopolio multiplicado por 1000. No se les puede tocar.